But we've been talking about the need Pero hemos estado hablando sobre la necesidad to use the Bible de usar la Biblia as a blueprint como un modelo to build. para el cual nosotros podemos, con el cual nosotros podemos It's construir. true for us Es personally, verdad para nosotros but personalmente, it's true for our nation. pero también es verdad as para well. nuestra nación. Jesus taught Jesús enseñó, everyone who hears these words of mine todo aquel que escuche estas palabras de mías and acts upon them y actúa sobre ellas, may be compared to a wise man who built his son house comparados como el hombre sabio que construyó su casa upon the rock. sobre la roca. Everyone who hears these words of mine and does not act upon Todos them aquellos que escuchan estas palabras mías y no actúan acorde a esas palabras, will be like a foolish man será como el hombre who built his necio. house upon the sand. como el hombre necio que construyó su casa sobre la arena. So Jesus tells us Entonces Jesús nos dice that we must act upon his word. que debemos de actuar en base a su palabra. We are to build our house. Tenemos que construir nuestro hogar, ¿no? And building our house represents building our worldview, Y construir nuestro hogar significa que tenemos que construir nuestra cosmovisión, our life, nuestra vida, our family, nuestra our familia, business, nuestros our negocios, society, nuestra our sociedad, nation. nuestra nación. We're to build all of that Tenemos que upon the rock. establecer todo eso sobre la roca. That is upon the biblical view of God, Y eso significa que tenemos que establecerla sobre el punto bíblico de Dios, of man, del truth, hombre, de la verdad, law, de la ley and life. y la vida. So we're not just to hear it, Entonces no solo debemos escucharla, we're to do it. pero tenemos que actuarla. If then we do, then we can si hold hacemos- up under any kind of storm. Nosotros vamos a resistir cualquier tormenta. And so the nations need the blueprint of God's Entonces las word. naciones necesitan el modelo que está presente en la Now- palabra de Dios. For us to give the nation the blueprint of God's word, Pero para nosotros darle a las naciones el modelo de la palabra de Dios, we need to first ourselves reflect that tenemos blueprint. que nosotros primero reflejar ese modelo. In regards to civil affairs Hablando de negocios civiles, and economic affairs, negocios económicos, it's going to take a lot of work for us to prepare ourselves va a tomar mucho trabajo prepararnos a nosotros mismos to give this truth to our neighbor para poder darle estas verdades a nuestros vecinos and our nation. y nuestra nación. That's part of what you're doing in this school. Entonces eso es parte de lo que ustedes están haciendo aquí en esta escuela. You're exerting effort and energy Ustedes están gastando energía, esfuerzo, time. tiempo to be useful para poder ser útiles to your fellow man a la humanidad and to the kingdom of y God. para el reino de Dios. Some of this might not, make us feel good. De pronto algunas de esas cosas no nos hacen sentir bien. We might not learn how great we are. De pronto no aprendemos a qué tan bueno, qué tan grandes somos. It's not some personal, how can I benefit? No tiene nada que ver como cómo puedo beneficiarme personalmente. No, we will benefit Pero sí vamos a from recibir these truths, bendiciones de estas because verdades. they bring blessing to us personally. Porque ellas, las verdades, nos traen bendiciones personales. But it's not about us. Pero no se trata de nosotros. It's about God Se trata de Dios and His kingdom. y su reino. That's what He's called us to do A as eso nos disciples ha of His. llamado como discípulos de Él. And so, the Bible is a blueprint. Entonces la Biblia es nuestro modelo. It's a blueprint that gives us answers to all of life. El modelo que nos da las respuestas a todas las preguntas de la vida. Now, we know that God's Word provides the answers to the basic questions that people Entonces, ask in life. Sabemos que Dios en su Biblia en su palabra tiene las respuestas a todas esas preguntas básicas que Who- podemos hacer. who como is pregunta. God? ¿Quién es Dios? Does He love me? ¿Me ama? What should I do to please ¿Qué debo Him? hacer para complacerlo? How does He look at my sin? ¿Cómo ve Él mi How pecado? can I be forgiven? ¿Cómo puedo ser perdonado? Where will I go when I ¿A die? dónde iré cuando muera? How must I treat others? ¿Cómo debo tratar a otros?
What is the purpose of life? ¿Cuál es el propósito de la Why do vida? I exist? ¿Por qué existo? And these are important Entonces, estas son answers importantes, for us to know son importantes respuestas que debemos saber to give to our fellow man. para poder extender estas respuestas a nuestros amigos, So a, they nuestros, can a las otras personally personas, encounter the living God. para que ellos puedan personalmente encontrar al Dios viviente. And transforming a nation Y transformar una nación does begin sí comienza with transforming individual con la hearts. transformación de los individuos, de los corazones individuales, But it doesn't stop there. pero no para ahí. We then need to transform their minds Después tenemos que transformar sus mentes so that they act in accordance with God's truth para que ellos puedan actuar de acorde a las verdades de Dios in every area of en life. todas las áreas de la vida. And the Bible addresses all of life. Y la Biblia trata con toda la Biblia. It's not just a personal religious book. No es solo un libro religioso personal. It's not just a book full of pious platitudes. No es solo un libro lleno de virtudes. It's not just a book to tell us how to get to heaven, No es solo un libro para que nos dice cómo llegar al cielo. but it's a book that tells us how to bring heaven to earth. Pero es un libro que nos muestra cómo traer el cielo a la tierra. Now, I've listed here 21 areas of life. Entonces yo aquí he mostrado 21 áreas de la vida. Now, you could probably come up with more, Y estoy segura que pueden sacar más. but this is just to show you how extensive God's word is. Pero esto es solo para mostrarles qué tan extensiva es la palabra de Dios. The Bible has something to say about Porque every la one of Biblia these tiene algo things. para decir con cada una de estas áreas. And some of these the church addresses Y today. alguna de estas las iglesias sí las predica. You know, it talks about worship, Habla sobre la adoración, personal habla conduct, sobre el conducto personal, the family, la familia, raising la children, crianza de niños, the value of el valor individuals. de lo humano, del individuo. But some of these areas the church Pero alguna de estas áreas la iglesia has nothing to say about. no ha dicho nada sobre estas áreas. When's the last time you've heard a sermon about crime and punishment? ¿Cuándo es el último vez que escuchaste una predicación sobre el crimen y el Or castigo? about economics O or economía, business, negocios, about civil government o sobre el gobierno civil, or warfare o la guerra, or some of these areas. o alguna de estas But áreas. the Bible has principles Pero la Biblia tiene for principios each one of these. para cada uno de estos. Now, I have listed, He has a question or yes, a comment. Normally in church, we never teach about war. Ever. yeah, well, the Bible has a lot to say about war. Pero la Biblia tiene mucho que decir sobre la guerra. In our book, Liberating the Nations, En nuestro libro, Librando las Naciones, we have a chapter on tenemos un foreign capítulo policy and war. sobre la guerra y política de extranjera. I wasn't planning on addressing that, but if there's an interest, maybe we can talk some more Y yo about no estaba planeando hablar sobre eso, pero si hay un interés, podemos Just hablar warfare. sobre qué es la guerra Later on. justa después. but if the church is not teaching Pero these si la iglesia things, no está enseñando estas verdades, then how are the people going to learn a biblical view of them? entonces, ¿cómo la gente va a tener una perspectiva bíblica acerca de estas cosas? You know, they might on their own search and discover these things. De pronto ellos pueden por sí mismos Some, descubrir estas verdades en la some Biblia. few motivated will do that. Algunos cuantos, pocos motivados van a But the escudriñar las church escrituras. used to teach these things. Pero entonces la iglesia antes enseñaba todas estas cosas. This is something really amazing about the early history of America. Entonces esto es algo sorprendente sobre la historia americana, la temprana historia de las is Américas. that ministers delivered sermons Que los ministros daban sermones addressing these important issues. hablando de todos estos asuntos importantes. Beginning in 1633 in colonial Massachusetts, Empezando en 1633 en Massachusetts colonial and for the next 250 years, y los siguientes 200 años there was a tradition known as the election sermon. había una tradición que se llamaba el sermón de la elección.
Every year, Cada when año, civil officials were elected to office, cuando los gobernantes civiles entraban a sus puestos, a minister was selected to deliver a sermon. un ministro era escogido para dar un sermón. All of the elected officials, Toda la gente elegida you know, para el the gobierno, governors, el the gobernante, legislators, el and legislador, then citizens would gather y los together, ciudadanos se juntaban and the minister would preach. y el ministro predicaba. Here's what the Bible Aquí es says lo que la Biblia dice about how to govern, acerca de cómo gobernar you know, or about warfare, o cómo la guerra, or cómo se whatever hace la guerra the pertinent o topic cualquier was for the day. cosa que era apropiada en ese momento. And colonies Y esto and states. pasaba en todas las colonias y en todos los And estados. many of these sermons were printed, Y muchos de estos sermones fueron you know, impresos in little tracts. en And they were, libritos chiquitos. and they became the political textbooks of early America. Y se volvieron los libros de texto para la iglesia, and para people el would gobierno. buy them and Y read la them. gente los compraba y leía los sermones And they would be instructed on every area of life. y tenían la instrucción, la guía de todas las áreas de la vida. In the early 1800s, when railroads were just being developed, Al principio de los 1800, cuando las del tren estaban siendo desarrolladas, one minister delivered a sermon. las líneas del tren estaban siendo desarrolladas, un hombre estaba dando un sermón. One minister gave a sermon, and the title was "The Moral View of Railroads." Y el título de su sermón era el punto de vista moral sobre las líneas del tren. During the time of the American Revolution, Entonces, durante el tiempo de la Guerra de la Revolución, ministers would preach Los ministros artillery sermons, predicaban sermones sobre la artillería. like one entitled "A Defensive War and a Just Cause is Sinless Before God." Entonces, una con el título could you repeat the title? A defensive war Una guerra defensiva and a just cause con una causa justa is sinless before God. es sin pecado delante de los ojos de Dios. And so they were addressing every area. Entonces ellos hablaban, predicaban sobre Instructing the todas las people. áreas, instruyendo a su Because they gente, knew porque ellos sabían that we must take every word que debemos de tomar todas las Of the palabras Bible de la Biblia and act upon y it tenemos que actuar en acorde a ellas. if we want to build a Si strong queremos house establecer un hogar fuerte, on a good foundation. sobre buenos fundamentos. Now, so I have listed here each one of these 21 areas. Entonces yo tengo la lista de los 21 áreas. On these slides, En estas diapositivas, which you can get a copy, I'm sure. la cual ustedes pueden tener su propia copia, Or if you want to get this in o si English, quieren tener este libro en inglés, I give bullet points entonces yo doy puntos for general concepts sobre conceptos generales about each of these de areas cada una de esas áreas with scriptures con las escrituras just to show the para mostrar Bible cómo la Biblia speaks to all of habla de life. todo aspecto de la Biblia, Now, de la vida. A lot of these we develop in much more detail in our other writings. Algunos de estos desarrollamos más en otros escritos que tengo. So I am not going to go through Entonces every no one voy of a these pasar por points cada uno de estos puntos and explain them y now. explicarlos ahora. Some of these we will explore this week and next week in Algunos more de estos vamos a detail. explorar un poco más en detalle esta semana y la próxima semana. But you can get this Pero and look ustedes pueden tener esto y It- mirar what God has to say about y worship. estudiar a ver lo que es lo que Dios tiene que decir acerca de la adoración, What God has to say about, the Bible has to say about personal conduct and moral values. lo que la Biblia tiene que decir sobre la conducta personal y valores morales And it has a whole lot to say y lo que about tiene that. que decir, tiene again, mucho que decir acerca de esto. This is not exhaustive. Entonces esto no es extenso o This muy is largo. just some broad general Esto es concepts. solo unos conceptos generales And also what the Bible has to say y about también lo que la Biblia the dice sobre la family. familia. And the family is we will Y la familia, explore como vamos a beginning explorar, tomorrow or maybe empezando today, mañana o de pronto hoy, is a very important institution. es una institución muy importante. Because as the family goes, Porque de tal modo que es la familia, so goes the nation. también la nación es. The Bible also has a lot to say about child Entonces raising, la Biblia también tiene mucho que decir sobre criar hijos, how we're to train our children. cómo tenemos que entrenar a nuestros hijos. The Bible has much to say about the value and
of human life and La the purpose of Biblia tiene individual mucho life. que decir sobre el valor de los humanos, nuestro propósito. It speaks to character as the foundation of society, business, and government. También habla sobre el carácter como fundación de la sociedad, negocios, gobierno. And we'll next week when we talk about economics, we'll explore Y la próxima semana cuando estemos hablando sobre la economía, vamos a The- explorar esto. it being essential to have Christian character Vamos for a explorar cómo a es prospering esencial. economy. Esencial tener carácter cristiano para que una economía prospere. The Bible speaks to the general structure of society, La Biblia nos habla sobre la estructura general de la sociedad, which can be represented by this diagram. la cual puede ser representada por este diagrama. This is the biblical conception of Entonces esta es society. la concepción bíblica de la sociedad. God Dios, created A individuals quien creó in los his individuos, image. individuos a su imagen. Genesis 1 tells us that. Génesis 1 nos habla de eso. And he created three divine Y él creó institutions. tres instituciones Family, divinas, la familia, church, la and iglesia state. y el Estado. And the Bible reveals to us Y la Biblia nos revela what each of these are to be doing. lo que cada uno de estos deben estar haciendo. What responsibilities ¿Qué each one of these responsabilidades has. tienen cada uno de ellos? There's one authority, Hay una autoridad, God himself. Dios mismo. And that all of the creation of Y God, toda la creación de Dios, individuals in these individuos en institutions, estas instituciones, come under the authority of vienen God. bajo la autoridad de Dios. And that this flow of power in Entonces el society fluir de poder en una sociedad goes through these institutions. pasa por estas instituciones. You may have already explored this earlier, and De we'll pronto talk ya han about it explorado un more. poco de esto, vamos a continuar hablando, But anytime pero cuando a society una sociedad gets this out of balance, sale de balance de estos tres, it leads to loss of liberty. entonces esto hace que pierdan su libertad. In other words, En otras palabras, if the state si el Estado tries to perform the function of the family, trata de cumplir la función de la familia, then there's loss of liberty. entonces hay pérdida de libertad. That's what's called usurpation of Eso es lo que authority. se llama usurpación de poder, de autoridad. Usurpation is Usurpación exercising es authority ejercer autoridad that does not belong to you. que no te pertenece a ti. So today, Entonces hoy civil governments el around the gobierno world civil, los gobiernos civiles alrededor del mundo are trying to do what God said the individual's supposed han to do. tratado de hacer lo que Dios dijo que el individuo tiene que family. hacer, o han tratado de hacer lo que la familia the debe estar church. haciendo, o están tratando de hacer lo que la iglesia debe estar haciendo. In particular, Particularmente the provision for health, la provisión de la salud, education, educación and welfare. y el bienestar o la ayuda social. Biblically, that is the responsibility of the family, Bíblicamente esas son las responsabilidades de la not familia, civil government. no del gobierno Civil civil. government El was not gobierno created civil no fue creado to provide para proveer health, education, and welfare. seguros, educación ni salud. But Ayuda social. in most countries, it's trying to do this. Pero en la mayoría de las naciones se está tratando de hacer eso el gobierno civil. And God's way is better. Y las maneras, los caminos de Dios son superiores. When the state Cuando el Estado tries to act like God, trata de actuar como Dios, it needs a lot of power necesita mucho poder and a lot of money y necesita mucho dinero and a lot of y taxes. necesita imponer impuestos. And so that's why Y por eso the tendency of la pagan man tendencia del hombre pagano is to accumulate power es to themselves acumular poder por sí mismo, a sí mismo, via the state. con el poder del Estado And o bajo el nombre del Estado. we'll explore this much more. But Vamos a explorar esto más, this is a very important pero entonces este es concept un concepto muy importante. because Porque- this is the idea of what I call statism. Esta es la idea que yo estoy llamando estatismo. Statism is the belief El that estatismo es cuando esa creencia the ultimate authority in the que la earth autoridad máxima en la tierra belongs to man. pertenece a los hombres o al Estado, Man, corporate man or individual El hombre- man in the state. en el Estado. And that's the original sin of Adam and Y Eve. ese fue el pecado original de Adán y Eva.
And it's also the original problem with the Tower of Babel. Y es el problema, también fue el problema con original many de other la things. Torre de Babel y So- muchas otras cosas. But we'll explore that more. Pero entonces exploraremos más sobre eso. The Bible has a lot to say about health, La Biblia tiene sanitation, mucho que decir sobre la salud, and nutrition as san- well. sanitación y nutrición. and that we need to discover those Y principles. tenemos que descubrir esos principios. I love the story of this man, Me Joseph encanta Lister. la historia de Joseph Lister. Joseph Lister Joseph Lister was an English doctor era un doctor inglés who discovered que descubrió antiseptics for surgery. antisépticos en las cirugías. And with that discovery, Y con ese descubrimiento, he has saved tens, if not hundreds of millions of lives. él ha salvado 10, sino miles de millones de vidas. Because before antiseptics, Porque antes de los if you, went, antisépticos, if you went to the hospital for an operation, si tú ibas al hospital para una operación, there is a 30% chance you would die. solo había una 30% posibilidad de que morirías. Not from the wound, No de la herida, but from the infection sino that de la set in infección que entraba when the wound was exposed cuando la to herida the estaba open air. expuesta al aire. But Joseph Lister Pero José Lister applied germ theory aplicó la teoría de las gérmenes, de los gérmenes, to the area of wounds. a la área de las heridas. And what he was doing though was applying biblical Pero concepts entonces lo que él estaba haciendo, estaba aplicando los conceptos bíblicos of cleanliness, sobre limpieza, sanitation, sanitación and y quarantine. cuarentena. And we may explore that more as well. Y podemos explorar eso mucho más. Another area of life, work and Otra rest. área de la vida, el trabajo y el descanso. God has much to say about work and rest. Dios tiene mucho que decir sobre el trabajo y We el will descanso. explore this next week when we talk about También hablaremos sobre eso la economics and próxima semana business. cuando hablamos sobre la economía y el negocio. the Bible has much to say about La social Biblia needs también tiene mucho que decir sobre las necesidades sociales and how we are to meet those y needs. cómo debemos de llegar o dar o ¿cómo se dice? Cómo debemos de suplir esas necesidades. Well, and I'll talk more about this later. Entonces hablaré. We see Pero entonces lo que vemos when men attempt to provide the needs of the poor contrary to biblical methods, Entonces, cuando los hombres tratan de suplir las necesidades de los pobres sin usar métodos bíblicos, then people are not lifted out of poverty. entonces la gente nunca va a salir de la pobreza. What man has attempted to do in the last century Lo que los hombres han tratado de hacer estos últimos siglos is just to give a handout to the poor. es solo darle a los pobres, tenga, 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 Let me give tenga. you some money, Venga, te doy give you plata, this. venga, te doy pan, venga, te doy esto. But that's not God's way. Pero esa no es el modo de Dios. God never just gave a handout, Dios nunca solo dio algo, but there was some requirement, pero había gleaning, labor and work. hay un and requisito, trabajar, and other things. creer, diferentes cosas. again, I don't have time now to explore this Entonces, in ahorita detail. no tengo We tiempo can para later. pasar por esto con detalle. And so the Bible has much to say about helping the poor. Entonces but la Biblia it tiene gives mucho ways que how decir to de help the cómo poor. ayudar a los pobres, pero nos muestra exactamente cómo se hace. It tells we're to love our neighbor, Dice but que it nosotros shows us debemos de practical ways to love amar our a neighbor. nuestro vecino y también nos muestra las maneras prácticas de poder hacerlo. We'll talk more next week in economics of how buildings Y estos son regarding algunos that. puntos que hablan de eso. It speaks to the concept of business and work La Biblia habla sobre el negocio y el trabajo and the y marketplace. el lugar del mercado. It addresses the ideas of liberty Habla sobre libertad and y education. educación. I think you've explored Yo education creo que one ustedes week han before. hablado Is that correct? sobre la educación. La semana pasada hablaron mucho sobre la Talked about educación, biblical education. sobre la educación bíblica. The Bible has a lot to say La about Biblia tiene mucho crime que and decir sobre el punishment. crimen y el castigo. In the modern nation, En the una modern nación world, moderna, en we're un mundo basically moderno, using Roman methods of ahora crime and estamos punishment, usando métodos romanos del crimen y del castigo. and not biblical methods Y no estamos usando for crime métodos and punishment. bíblicos sobre el crimen y el castigo.
And my plan is to Y mi plan es explore this more explorar later this esto week as más well. en esta semana también. So I will go through here real Entonces quick. pasaré esto rápido. The Bible speaks to the area of warfare, Entonces también habla sobre la área de la guerra, giving principles of just war dando principios de cuál es una guerra justa and use of force, y el uso de la fuerza. and when it's right to use force. ¿Y cuándo es correcto usar la fuerza? The Bible speaks to the area of philosophy. La Biblia nos habla sobre la área de la filosofía. It has a lot to say about Tiene arts mucho que and the decir sobre las media, artes, los medios de entertainment, comunicaciones, entretenimiento. and speaks to the Y area habla of science en la área de and ciencia, technology. tecnología. The greatest scientists of all time were Christian individuals who Los applied más biblical grandes truth. científicos en la historia fueron cristianos que aplicaron los principios bíblicos. And the greatest inventions Y las más grandes invenciones were made by Christians. también fueron descubridas por los From the printing press, los cristianos, desde la Gutenberg, imprenta con Gutenberg to the telegraph from al telegraph Samuel F.B. Morse, con Samuel S.B. Morse and so many other inventions. y muchas otras invenciones. And the whole area of history, the Y Bible con toda la speaks historia to. de la historia, Because history porque la is historia es God's story. la historia de Dios. God is the author of all history. Dios es el autor de toda la And historia. that He's directing events Y Él to está accomplish dirigiendo His los eventos para plan cumplir sus and propósitos purpose for man. y planes para los hombres. If you ever go to Washington, D.C., Entonces, si alguna vez vas a Washington, D.C., you should go into the Library of Congress. deberían ir a la librería del It's Congreso. a beautiful building, Es un edificio hermoso, largest library in the world. la librería más grande en el mundo, But inside the rotunda, pero adentro de la rotunda there are columns hay columnas that represent fields of learning. que representan esferas de aprendizaje. And there are statues on Y, each side of y hay these estatuas a cada lado de las columnas of leaders in that field. de algunos líderes en esas áreas. Then there's quotes that summarize that field. Y después hay algunos escritos que son como un resumen de todas esas áreas. Religion is represented by Moses and Paul. La religión está representada por Moisés y Pablo. And it's summarized Y la from escritura de resumen es Micah 6:8. Micaías 6:8. What doth the Lord Micaías 6:8. doth the Lord require of thee but to do justly, love ¿Qué es lo que mercy? Dios requiere de ustedes, pero And que walk hagan humbly with thy justicia God. y que anden humildemente delante de Dios? Science is represented by Psalms 19:1. La ciencia está representada por los Salmos Heaven- 16:1. The heavens declare Los the cielos glory of declaran la God, gloria de Dios and the firmament y el showeth forth his firmamento handiwork. muestra la obra de sus manos. By the way, this building was built in the late 1800s before all the secularists took Entonces, over. para que sepan, este edificio fue construido So en los 1800 antes de que removieran So it reflects la our, Biblia. our Christian. de muchas de nuestras beginnings. esferas. Entonces, esto refleja mucho de nuestros comienzos But the cristianos. field of history Pero entonces, en la esfera de la historia o en la área de la historia, is represented by a quote from the Englishman Alfred Lord Tennyson. hay un escrito del señor Lord Tennyson, Alfred Lord Tennyson. He said, one God, Dice, un Dios, one law, una ley, one element, un elemento and one far-off divine event y un evento divino, to which the whole creation moves. el cual toda la creación se mueve. And this is a great summary of providential history. Entonces, esto es como un resumen de la historia There is one providencial. God. En toda la historia tenemos un Dios. And from that one Y de God, ese un Dios one law comes forth. hay una ley que aparece. And that God is directing the events of Y history Dios está dirigiendo los eventos de la historia to accomplish His para plan and cumplir purpose. sus propósitos y This is planes. how we used to teach history, Así, de este modo, es como antes enseñamos la in, historia at least in Western civilization, en el mundo occidental. and certainly in the history of my nation. Y This was definitivamente en la a historia de mi providential view nación, of history. ese era el punto de vista providencial de la historia. But Pero unfortunately, tristemente, we don't teach that ya no enseñamos esto. anymore. And so what we've seen, Entonces, lo que vemos to the degree Es that que- Israel learned these precepts and obeyed them, is the degree to which
they advanced. Es que a la medida que Israel aprendió estos preceptos y los obedeció, fue la medida en que la nación avanzó, prosperó, se volvió grande y libre. To which they prospered and became free and great. Se volvieron libres y grandes. But it wasn't true just for Israel. Pero entonces esto no solo fue verdad para Israel, It's true for any nation es verdad para cualquier nación. that will take these principles. Cualquier nación que va a tomar estos build their principios nation. y va a establecer su nación sobre ellos. We saw it was true for Ireland. Vimos que fue verdad por Irlanda, It was true for England. Inglaterra, It was true for other European para otras countries. naciones europeas. It's especially true for America. Y es verdad para It's América. true for South Korea. Es verdad para el Corea del And Sur. it's still true for any Y nation todavía today es verdad para cualquier that wants nación to hoy prosper, que quiera to be prosperar, free, que quiera ser to libre, advance, que quiere to be avanzar, que virtuous, quiere ser to be virtuosa, giving. que quiere ser generosa. If they build their Si nation ellos establen una upon nación all sobre of the todos los precepts, principios, todos los preceptos, then they will see entonces van a ver great blessing. grandes bendiciones. And just as we're concluding, Entonces ahorita, para I'll give you concluir, a couple of quotes. les quiero dar unos cuantos escritos. This man, Este Benjamin hombre, Rush, was a Benjamin Rush, signer of the United States Fue uno de Declaration los of que firmó la Independence. Declaración de Independencia. He was also the father of medicine in También America. fue el padre de medicina en América. He was a devout believer. Él fue un creyente devoto. He said, Christianity is the only true and perfect religion, Él dijo, el cristianismo es la única verdadera y perfecta religión. and that in proportion as mankind adopt its principles Y a medida que la humanidad adopte sus principios and obeys its precepts, y obedezca los estatutos, they will be wise and happy. serán sabios y felices. Here is a truth Entonces aquí está una verdad. everybody in the world should Todos know. en el mundo deben de conocer esta verdad. History teaches La this, historia nos enseña esta The verdad. Bible teaches La this. Biblia nos enseña esto. that to the degree that a people Que a la medida que una gente adopt the adopte principles los of principios de Christianity cristiandad and obeys y the obedezcan precepts, los estatutos, they'll be wise. van a ser They'll sabios, be happy. van a ser felices, They'll be blessed. van a ser bendecidos, They will advance. van a avanzar. Do you know the message I Ustedes saben believe el mensaje que yo that's creo taught in the Bible more than any other? que es enseñado en la Biblia más que cualquier otro mensaje, Hundreds and thousands cientos of de times. miles de veces. I'm in the process of, as I read through the Bible, recording Mientras every one. leo They're leo la everywhere. Biblia, estoy escribiendo el mensaje más this. claro. Y este es, If we obey God, si obedecemos a Dios, we will be blessed. seremos bendecidos. It will go well with us Nos irá bien in every area. en todas las áreas. But if we Pero disobey si God, desobedecemos a Dios, as Jeremiah como said, Jeremías we'll dijo, go backward. nos iremos para atrás. We'll be cursed. Tendremos That's taught maldiciones. over and Eso nos over enseñan and over una and y over. otra vez. And so we need to Entonces tenemos que discover descubrir all that is taught todo lo que es enseñado and begin to build our y empezar a nations upon construir it. nuestras naciones sobre esos Because principios. liberty comes Porque as la people libertad adopt and viene obey the entre más la principles gente adopta estos principios Christianity de la cristiandad in every en cada área de la of vida. life. So we must use Entonces tenemos que usar God's word as en la Biblia or a template. como ese templado. We need to take God's law word Tenemos que usar la palabra de Dios and build y our construir life nuestra vida and our nation y upon it. nuestra nación sobre su But palabra. of course, we must not forget Pero entonces no nos podemos we olvidar also need the que presence también of God. necesitamos la presencia de Dios. We need the living Necesitamos Word la of God. vida, la palabra de Dios viva. We need the Spirit of God Necesitamos el Espíritu de to Dios make His Word para poder alive and hacer living, que su palabra sea viva. first in our heart Primero en nuestros and corazones in y society. después en la sociedad. Only Solo the God of the el Bible, Dios del Evangelio, the true God, el Dios verdadero, can change a nation. puede cambiar una nación. Because only God Porque solo Dios can change a heart puede cambiar el corazón and has revealed to us y Dios nos ha revelado the principles los principios of how the de universe cómo el functions. universo His funciona, moral universe, su mundo moral, his character, su carácter, requirements, and los everything else. requisitos y todas las otras cosas.
And that's why the Christian faith Y por eso la fe is the cristiana only hope for es mankind la única esperanza para la humanidad, because it's true. porque es verdadera. The Bible says it's La true, Biblia dice que es verdadera, but history pero la historia affirms nos that it's true as well. afirma también que es verdad. By the way, the newest little booklet I did Entonces el libro que más reciente que hice, is something you may have studied before de pronto es algo que ya han estudiado antes, that's relevant to what our topic. entonces tiene que ver con nuestro tema. It's the Bible, Es la Biblia, divine or human. divina o humana. And I present evidence Entonces of presento biblical evidencia infallibility de que la Biblia es infalible. and support for building your life and nation upon the Word of Y God. entonces, ¿cómo podemos establecer nuestras vidas y nuestra nación sobre la palabra de Dios? Because we know this book Porque sabemos que este is libro unlike any other. no es como cualquier otro. It comes from God. It's Viene God's de Word. Dios, es la palabra de Dios. But do we know? Is there any Pero evidence? ¿sabes que hay it's God's evidencia Word? que esto es la palabra de Dios? Well, there's abundance Pues of hay evidence. muchas evidencias. And I give a kind of a Y summary entonces of aquí this. doy un resumen de Not so las much a evidencias. theological No, argument, no un argumento teológico, but a plenty of biblical pero support muchos apoyo and, bíblico and practical y other evidences. otras evidencias And one of prácticas. those evidences is Y una that de esas evidencias es que when people and nations apply God's word, cuando la gente y las naciones aplican la palabra de Dios, it does what it said it would do. hace las promesas son cumplidas, las It produces good fruit. produce buen fruto. Okay, we're going to take a break. Entonces vamos a tomar